Bueno, estas son las consecuencias de la segunda noche de ataques aéreos en Ucrania. Le siguen a los bombardeos del lunes, que según Kiev, según el presidente Volodymyr Zelensky, estuvieron entre los más intensos desde que comenzó la guerra. Moscú, según informa la Fuerza Aérea Ucraniana, disparó más de 90 proyectiles entre misiles y drones, en parte iraníes. La mayoría de ellos pudieron ser derribados por las defensas aéreas. Hubo 4 muertos, informa, en las regiones de Zaporizhia y Kryvyi Rog, en el sudeste del país. El lunes, decíamos, los ataques con mucho más intensidad en 15 regiones del país se dirigieron contra y destruyeron infraestructuras energéticas, como nos informa nuestro enviado especial a Ucrania. Fue una segunda noche de ataques aéreos muy prolongados, aunque menos intensos que los de ayer. Tenemos reportes de ataques en varias regiones, en el sur, en Kiev, en el oeste. Es algo a lo que los ucranianos están habituados luego de 2 años de guerra. Ya casi nadie va a los refugios. La mayoría de las personas siguen durmiendo. Pero ya se sienten los impactos del ataque de ayer, cortes de energía que se traducen también en falta de agua, ya que los sistemas de bombeo no funcionan. Es bastante duro. Vimos en las últimas semanas que la situación estaba mejorando en centrales nucleares que volvieron a operar luego del mantenimiento anual, y también se percibe que las defensas antiaéreas están funcionando. En el comienzo de la guerra, Rusia podía lanzar algunos misiles a la vez. Ahora tiene que esperar un mes o un mes y medio para acumular suficientes proyectiles para superar las defensas aéreas ucranianas, ahora significativamente reforzadas con los sistemas que llegaron de Occidente. Y en Londres está Domitila Sagramoso, que es profesora en el Departamento de Estudios de la Guerra del King's College. El ataque, Domitila, te agradecemos desde ya estar con nosotros. El ataque, dicen, fue uno de los más intensos desde el comienzo de la guerra. ¿La dimensión del daño también? Sí, se habla, digamos, de más de 120 misiles, más de 109 drones. El ataque es realmente masivo, no solo a zona fronteriza, sino también a Kiev, varias otras regiones del país, como se ha mencionado. En términos digamos, de víctimas, los números no son muy elevados. Ha habido otros ataques, por ejemplo, contra supermercados en las regiones de Kharkiv, que han sido más violentos en términos de muertes de personas, pero lo que ha sido significativo en este ataque es que uno de los objetivos han sido las infraestructuras energéticas civiles del país y sobre todo en la región de Kiev. Y esto es una cuestión de alto riesgo porque se dice que ha habido un ataque a una central hidroeléctrica y también probablemente daños a una represa que está al norte de Kiev y que mantiene el agua de esta gran reserva, de esta especie de lago o mar de Kiev, que podría ser un gran desastre ecológico si se rompiese esta represa que mantiene esta gran reserva de agua. Así que el riesgo es, digamos, en este caso extremadamente mayor por el impacto que podría tener si hay una inundación de agua en las regiones al norte de Kiev, también la ciudad de Kiev, y también se dice que esta reserva de agua podría contener elementos radioactivos. O sea que el riesgo ha sido extremadamente elevado y es un tema que creo que habrá que monitorar con gran cuidado. Quiero tocar un tema, Domitila, que mencionaba también nuestro colega en Ucrania. Al comienzo del conflicto se especulaba o se decía con que el poder de fuego ruso, el poder de fuego aéreo, era limitado. Recuerdo incluso al comienzo que fuentes oficiales ucranianas ponían en redes sociales una suerte de cuenta regresiva de cuántos misiles le quedaban. Vamos a cumplir los 3 años de guerra y los ataques aéreos siguen y con gran intensidad. ¿Cuánto y cómo mejoró Rusia en ese aspecto? ¿Cuánto de optimismo exagerado había, por lo menos de parte de algunos en Occidente? Bueno, yo creo que en Occidente nunca hubo un optimismo desenfrenado sobre la capacidad de Ucrania de derrotar a las Fuerzas Armadas rusas, al contrario.
En general, la narrativa es que Rusia es un país muy difícil de derrotar militarmente, económicamente, y por lo tanto siempre hay llamados a la negociación. Seguramente hay elementos dentro de, digamos, de Ucrania, de las estructuras militares, que pueden decir que hay limitaciones a la capacidad bélica rusa, y que también es cierto. La diferencia es que, que Rusia digamos, el régimen ruso tiene la capacidad de generar, digamos, industrialmente nueva capacidad armamentística, tiene una capacidad financiera que Ucrania no tiene, una capacidad económica, comercia sus fuentes energéticas de gas y de petróleo, y además tiene una gran cantidad, digamos, de potenciales hombres que puede movilizar hacia el frente. Entonces, seguramente existe una capacidad industrial que Rusia está utilizando, pues ha puesto toda su economía en pie de guerra, y esto le permite constantemente de regenerar mucho de su equipamiento militar. El problema al cual se enfrenta Rusia sobre todo es la capacidad tecnológica, y por eso se apoya también en digamos, el suministro de ciertos componentes por parte del gobierno, digamos, de China. Y eso es uno de los objetivos, digamos, de Occidente, es de limitar lo que se llama el traspaso de tecnología a Rusia, intentando en este modo de lo que se llama de imponer o fortalecer las sanciones secundarias. Y esta es una de las iniciativas que se está intentando lograr, pero seguramente no se logra combatir con eficacia, y por eso Rusia tiene la capacidad constantemente de regenerar estas fuerzas de ataque. Otro de los grandes problemas a los cuales se enfrenta Ucrania es el hecho, como se sabe, que los americanos le han puesto ciertos límites hasta dónde pueden utilizar las armas que ellos dan a los ucranianos dentro del territorio ruso. Y sobre todo estamos hablando de los misiles de largo alcance, los famosos ATACMS, que si pudiesen ser utilizados por Ucrania podrían limitar mucho el operativo de los misiles rusos, muchos de los cuales son enviados por fuerzas, por bombarderos estratégicos. Entonces, atacar las bases militares de estos bombarderos estratégicos también tendría un gran impacto. Así que la potencialidad, digamos, existe. El problema es si se arriesga, digamos, a dejar a Ucrania atacar más en profundidad dentro del territorio ruso. Finalmente, Domitila, quería hablar de la situación en Kursk, la incursión ucraniana en territorio ruso. Hoy también veremos más adelante en el día de qué se trata. Hubo versiones de algunos enfrentamientos en otra región, en Belgorod, cerca de la región de Kharkov. Luego veremos de qué se trata, pero a 3 semanas ya o algo más de la incursión en Kursk, ¿tenemos más clara cuál es la lógica estratégica de esa ofensiva ucraniana en territorio ruso? El punto de vista operativo. Una era lograr que Rusia desviara tropas de las zonas donde ejerce mayor presión en el Donbass y utilizara esas fuerzas y en otras zonas del frente para, digamos, para contraatacar la ofensiva ucraniana en la región de Kursk. Esto ha ocurrido parcialmente. Rusia ha utilizado fuerzas que se encontraban en otras regiones, por ejemplo en las regiones de Kharkiv, en Gerson, pero sí ha desplazado algunas de sus fuerzas del Donbass, pero no, digamos, con la amplitud como se esperaban idealmente los ucranianos. Por eso hay regiones en el Donbass, como en Pokrovsk, que están bajo gran presión de una avanzada rusa. Por otro lado, lo que se intenta, y en esto podemos decir que ha habido también un mayor éxito, es de crear lo que se llama una zona tampón, que permita a los ucranianos digamos, a tener una mayor profundidad dentro del territorio ruso y de este modo prevenir mayores ataques en las zonas de frontera, ya sean las regiones de Sumy. Esto se ha logrado en parte porque ahora es más difícil para los rusos avanzar dentro de las zonas fronterizas de Sumy. La región de Kharkiv es una región más compleja porque los ucranianos han logrado contrarrestar la avanzada rusa en las regiones de Kharkiv, al norte de Kharkiv, que había ocurrido en la primavera del 2024, pero aún hay pequeñas zonas alrededor de la de Vovchansk que están aún en control de las tropas rusas.
Por otro lado, uno de los objetivos obviamente es ver si en una negociación Ucrania se encuentra en una posición más fuerte y se pueden potencialmente intercambiar territorios. Esto es posible. El problema que surge ahí es que el territorio que Ucrania en esta región de Rusia es infinitamente menor a la cantidad de territorio que Rusia ocupa dentro de Ucrania. Así que no sé si realmente estamos hablando de intercambio de territorios, si esto realmente es válido. El problema también al cual se enfrenta Ucrania es que los rusos no han movilizado gran cantidad de personal para contrarrestar esta avanzada y sin embargo están creando más bien una zona de defensa. Como si, digamos, políticamente Putin está intentando absorber este golpe sin mayor dificultad. Yo creo que mucho va a depender de si esta incursión en la región de Kursk se extiende más por otras zonas de la frontera. Si esto ocurre, entonces el gobierno ruso se encontraría bajo mayor presión de actuar y de resolver esta incursión que tiene seguramente un impacto sobre la población civil a nivel local. Domitila Sagramoso desde Londres, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.